de disfrutar en la presencia de nuestro Padre Celestial y darle gracias y disfrutar todo lo que Él ha preparado para nosotros. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera avisado. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Así que hay un lugar precioso y estemos con esta expectativa hoy diciéndole, Señor, gracias por lo que has preparado para mi vida. La Biblia nos dice que nosotros todos somos más que ¿qué? Más que vencedores, ¿no? Y a veces no se nota, a veces parece que estamos ahí, más que luchadores, más que, no digo fracasados, pero sí, ¿no? Peleados, luchados, y parece que el diablo nos quiere dar una paliza, pero el Señor siempre torna en bendición para sus hijos, para los que creen en Él. Se cumple la palabra del Señor que todo lo que nos sucede, todas las cosas que pasan, finalmente redunda para nuestro bien. Esto es lo que dice el Señor. Hoy quiero compartirles una palabra, tiene que ver con algo que nos pasa a todos, que sentimos que por momento fracasamos en algunas cosas, pero hoy el título es del aparente fracaso a la sublime victoria. Acá lo vemos a nuestro Señor, o una imagen que representa a nuestro Señor cuando fue atrapado por fue escoltado por soldados, él estaba con su grupo íntimo, con su grupo selecto, con sus discípulos, pero vinieron ahí como si fuera un ladrón. Dice, el Señor Jesús le dice, pero yo estuve enseñando y ustedes no hicieron nada y ahora me vienen a buscar a la noche como un ladrón. Ahí no, parece que es un fracaso. Cuando miramos la vida del Señor Jesucristo encontramos que si lo analizamos o si la gente lo analiza desde el punto de vista del éxito inmediato de su vida, podemos decir que aparentemente es un fracaso. El Señor Jesús tuvo ¿cuántos discípulos? 12 discípulos más todos los que después se le sumaron. Eran muchos discípulos, además de los discípulos que los enviaba, ¿se acuerdan? Los 70 que envió de 2 en 2. Y después, ¿cuánta gente lo seguía el Señor? Multitudes, Jesús era famoso, ¿no? Y todos querían tocar su manto, querían ahí, parecía el Messi en ese momento. Todos, ¿no? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Por ahí algún ciego, algún leproso, alguien que quería tocar al Señor. Y cuando se acercaban al Señor Jesucristo, siempre que alguien se acercaba a Jesús, ¿qué pasaba? Había milagros. El Señor lo sanaba, lo liberaba. Ese endemoniado gadareno que andaba como loco, todo desnudo, que se golpeaba con piedras, golpeaba a otras personas y cuántas personas que estaban atadas, que le pregunta, ¿cuántos son? Legión somos, porque somos muchos, ¿no? Así que el diablo hacía estragos, pero el Señor Jesucristo, Él había dicho, leyendo en Isaías, cuando estuvo ahí en ese lugar de reunión, en la sinagoga, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para predicar buenas nuevas, para liberar, para sanar, para anunciar que ha llegado algo nuevo. Y la gente aplaudía a Jesús, la gente lo vitoreaba y ya llegó el momento donde querían nombrarlo rey. Y parecía que era inminente que Jesús iba a ser nombrado el rey en ese momento y había una gran tensión con todos los políticos de aquel momento porque dicen, ¿qué va a pasar con este hombre? Pero el Señor Jesucristo entra no con un caballo blanco, brioso y con sus soldados, sino cómo entra a Jerusalén ya en los últimos momentos de su vida.
en un pollino, ¿no? En un burrito muy chiquito, en un burrito que nadie lo había montado, ¿no? Era algo, así entró humilde, y cuando la gente vio que Jesús entraba en Jerusalén, ¿qué hicieron? Pusieron sus mantos, traían hojas de palmas y los ponían en el camino, y bendito, sana al que viene en el nombre del Señor. Qué lindo cuadro, ¿no? Nuestro Señor parecía que todo le sonreía, que todo estaba bien, la gente, las multitudes lo aplaudían, los milagros que el Señor había hecho, sanidades, resurrecciones y tantos milagros, le habían garantizado una fama y parecía que iba a estar todo perfecto. Pero ¿qué sucedió del día a la noche? En un momento cuando parecía que él estaba en el momento más culminante de su ministerio, ya había enviado a los 70, había enviado a las multitudes de 2 en 2, a los seguidores de él, y parecía que ya estaba todo bien, y de repente hay un cambio. Y lo buscan al Señor Jesucristo. Va Judas, le da un beso al maestro, ahí estaba ya oscuro, era el lugar donde se reunían para orar, y de repente aparecen soldados y lo llevan a Jesús. Y saben que algunos, cuando que no son cristianos y estudian la vida de Cristo, dice, Jesús fracasó porque él tuvo sus más cercanos seguidores, sus 12 discípulos, uno que le dijo, maestro, yo no te voy a negar, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, aunque todo se avergüence de ti, yo no me voy a avergonzar. Y otros también se peleaban para decirnos, yo tampoco, y yo tampoco me voy a negar al maestro. Pero ¿qué sucedió cuando vinieron los soldados? ¿Qué hicieron los discípulos del Señor? Desaparecieron. Solamente Pedro, que se hacía el valiente, ¿no? En ese momento agarró una espada muy, muy precaria y le cortó la oreja a uno de los que estaban ahí, que vinieron en el grupo. Y el Señor sana esa oreja cortada inmediatamente, mostrando aún su misericordia para con aquellos que venían a apresarlo. Cuando leemos la historia del Señor Jesucristo desde otra óptica, no de la palabra, pareciera que el Señor Jesús fracasó, porque Él tuvo un ministerio fructífero, poderoso, ungido, caminó sobre las aguas, detenía las tormentas, levantaba a los muertos, hacía milagros impresionantes como sanar a los leprosos, cosa que era imposible, y eso es un milagro, y el Señor lo hizo con tanta autoridad. Pero cuando hacemos el análisis histórico, decimos, los discípulos todos, absolutamente todos, lo negaron al Maestro. Cuando le preguntan a Pedro, que estaba ahí mirando al Señor Jesús y lo seguía de lejos, y le preguntan, ¿tú eres uno de ellos? No tengo nada que ver, no soy. Y viene otra persona y dice, sí, tú eres Galileo, tú eres uno de sus discípulos. No lo soy, y lo negaba. Y la tercera vez que le preguntan, yo te conozco, tú eres del grupo de Jesús. Y dice que la palabra como hasta que decía maldiciones. No. Negando con palabras soeces, diciendo, no tengo nada que ver, porque estaba atrapado por el pánico. Y ahí estaba, cuando lo comenzaron a golpear al Señor Jesús, ¿qué hicieron las multitudes? ¿Qué hicieron los discípulos? Todos se borraron, como dicen, ¿no? Cuando después de burlarse de Jesús y golpearlo y ponerle una corona de espinas, con las espinas clavando su cráneo, y golpeaban con un palo para que se clavaran esas espinas en su cuero cabelludo, lo latigaron con latigazos terribles, apenas tenía fuerza de llevar la cruz. ¿Y qué hacía esa gente, esa multitud que aplaudían a Jesús? Esa gente que decía que Él era el Mesías y que habían dicho hace un rato, cuando Él entraba en Jerusalén, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué pasó con esa multitud? Parece que Jesús había fracasado en su misión. Pero lo cierto es que nosotros que tenemos la palabra de Dios, tenemos bien en claro
que del aparente fracaso se convirtió en realidad, a lo que lo sabemos, en una sublime victoria. Aquí lo vemos al Señor cargando esa cruz, y de ese aparente fracaso en su vida, en su ministerio, con sus amigos que lo abandonaron, todos los que más juraron que iban a estar cerca, todos lo abandonaron, pero nosotros los cristianos sabemos que de ese aparente fracaso, en realidad el Señor pasa a la sublime victoria. Amén. Cristo se levantó de la tumba con poder. Cristo resucitó y está con nosotros hoy. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo resucitó. Pero hermanos queridos, la Biblia nos dice que Jesús es el camino. Y cuando está hablando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Y cuando está hablando del camino, ¿qué quiere decir? A ver, ¿quién me dice? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, ¿qué está queriendo decir? Hay un solo camino a Dios. Como algunos dicen, todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Dios. He escuchado gente ignorante que por ahí dicen, no, si vos crees en Mahoma o en Buda o tal, todos los que tienen fe finalmente van a ir al cielo. No. No, yo puedo tener muy buenas intenciones, subirme en un tren, creyendo que voy a Constitución, pero tomé justo el sentido contrario y aparezco en cualquier lado. Esto es Constitución. No, señor, usted tomó el tren equivocado. Y hay gente que se ha subido en el tren equivocado. Pero nosotros tenemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y sabemos que de ese aparente fracaso, en realidad hay una sublime victoria de la que todos vamos a participar. Ahora, cuando el Señor dice, yo soy el camino, está diciendo dos cosas. Una, yo soy el camino al Padre, soy el único camino. Pero también nos está diciendo a nosotros que Él es el camino que nosotros tenemos que transitar. Él nos marcó el camino. El Maestro caminó delante de nosotros y nos dejó huellas que nosotros tenemos que transitar. Cuando hay personas que dicen, ¿cómo le agrado a Dios? ¿Cómo puedo hacer para vivir la vida que Dios quiere? ¿Cómo puedo ser un buen cristiano? Simplemente seguir el ejemplo que nos dejó el Señor. Ser como Cristo. Amén. Él nos dejó porque Él es el camino. Ahora, ese aparente fracaso nos va a pasar a nosotros también. Seguramente se han burlado de algunos de los que estamos acá, seguramente se han burlado. Che, ¿dónde está tu Dios? Como le decían, ¿no? Cuando Jesús estaba en la cruz se burlaban de Él. Entonces de nosotros también nos va a pasar, hay un aparente fracaso muchas veces. Y dicen, si Dios existe, usted lo habrá escuchado, si Dios existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué nacen niños enfermos? Si Dios existe, ¿por qué hay guerras? No, Dios no causa esas cosas. Es el ser humano el que desobedece a Dios y causa justamente el sufrimiento en este mundo. Dios no genera el dolor, sino que el dolor y la muerte viene como resultado de la desobediencia a Dios. En primer lugar, el propósito que hoy perseguimos es comprender que las aparentes derrotas que nosotros tenemos en nuestra vida, Dios siempre, si confiamos en Él, si nos aferramos a sus promesas, Dios las torna en sus sublimes victorias para nuestras vidas. ¿A cuántos el Señor les ha ayudado para transformar derrotas en victorias en sus vidas? Amén. Todos los que estamos acá, ¿no? Y cuántas veces parecía que estábamos derrotados, que ya estábamos fritos, que no había más esperanza, y el Señor extendió su mano y nos levanta una y otra vez. Otro propósito es que vamos a entender, no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios, entenderemos las cosas y veremos que Dios siempre nos lleva en victoria. Así dice la Biblia, nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder. Ahora, alguien dijo una frase que me gustaría que lo podamos leer juntos acá. Es una frase de un misionero. Jim Elliot escribió esto,
un misionero muy comprometido con las misiones. No es tonto el que da lo que no puede guardar para ganar lo que nunca podrá perder. ¿Lo leemos otra vez? No es tonto el que da lo que no puede guardar. ¿Qué no podemos guardar nosotros? ¿Qué más no podemos guardar? Nada. En realidad no podemos guardar nada. ¿Quién puede guardar su vida? Yo no voy a morir nunca. ¿Quién puede guardar? Todos, alguien dijo, el día que nos morimos, todos morimos, ¿cómo? Sí, y con las manos abiertas, soltamos todo. Veo la gente que se agarra de la plata, ¿no? No te voy a soltar. Esto es mío, ¿no? Este carro, como dicen, este auto es mío, ¿no? No lo voy a soltar, me lo voy a llevar. No puedes llevar nada, no, nada. Vinimos desnudos a este mundo y desnudos nos vamos. Y benditos los hijos de Dios, que sí en el cielo vamos a tener una eternidad donde podremos disfrutar. Pero acá en este mundo hay una transición. No es tonto el que da lo que no puede guardar. Hermanos, no podemos guardar nada. Ni la vida, ni el tiempo, ni el dinero, nada podemos guardar, nada. Todo es como un fluir de un río. Nuestra vida es como un río que fluye y un día pasó y pasó. Pero en ese proceso, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado a nosotros? Todos estamos bendecidos, absolutamente todos, lo reconozcan o no lo reconozcan, la bendición de Dios está con nosotros. Hermanos, es así, porque Dios nos ha dado la vida, nos da la fuerza, nos da los alimentos, el cuidado de la salud. Estamos bendecidos. Ahora, no es tonto, no es una persona tonta la persona que da lo que no puede guardar, es decir, que pone a disposición de Dios todo lo que puede, para ganar lo que nunca podrá perder. ¿Qué es lo que no vamos a perder nunca? La fe, la salvación, si nos cuidamos, la vida eterna. Amén. Reinaremos. ¿Usted se imagina? Usted está sentado al lado de alguien que va a estar con una facha increíble en el cielo, calles de oro, con los ángeles, arcángeles, serafines, seres creados que ni nos imaginamos, y estaremos allá en la presencia de Dios reinando. ¿Usted se imagina? Yo imagino que algunos no se imaginan. Pero yo imagino que lo que dice la palabra Apocalipsis, nos dice también en otros textos, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, en él se las imaginó, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Amén. Así que gozate en el Señor, alegrate en Dios y decirle, Señor, gracias por tu bendición, gracias por la salvación, porque no lo voy a perder. No es tonto el que da su tiempo, por ejemplo. Hoy usted en la casa del Señor, alguno le puede decir, pero qué tonto, estás perdiendo tu tiempo en la casa del Señor. No es tonto quien da lo que no puede guardar, no podemos guardar la vida se va a ir igual, para ganar lo que nunca podremos perder, que es la presencia de Dios en nuestras vidas, la salvación que Dios ha preparado para nosotros. Así que vale la pena invertir en el reino de Dios. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. El Señor, que parecía un fracaso la vida del Señor, está sentado a la diestra de Dios. Colosenses capítulo 3 nos habla de esto y nuestra acción, nuestra actitud, cómo tenemos que responder ante esta realidad. Se ha sentado el Señor a la diestra de Dios Padre. Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Uno dice, pero yo no estoy muerto. Bueno, deberíamos, ¿no? Debemos morir a la carne, morir al pecado, morir a lo malo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué quiere decir seremos manifestados? Reinaremos con el Señor por toda la eternidad. Estaremos ahí y vamos a decir, wow, ¿dónde estamos? ¿Te das cuenta? Estábamos en Santiago Plau, que había algunas manchas ahí en la pared, todo lindo, pero ¿viste lo que es el cielo? ¿No? ¿Cuántos van a estar contentos ahí con el Señor? Amén. Dale un aplauso. Gloria a Dios. Si resucitamos con Cristo, busquemos las cosas de arriba. No estemos mirando este mundo que se va a la perdición. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Parecía un fracaso. Del aparente fracaso parecía que el ministerio de Cristo fue un fracaso, pero a la sublime victoria. El Señor es victorioso y también dice que nosotros somos más que vencedores. Así que, hermanos, tengamos esta expectativa. No nos quedemos con la mirada que nosotros tenemos, una mirada muy sesgada, una mirada limitada, donde estamos viendo este mundo que nos rodea tan defectuoso, con tantas fallas y errores. Levantemos la mirada. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos nos está descorriendo el telón del mundo espiritual y nos está mostrando nuestro Señor Jesucristo, que vuelvo otra vez del aparente fracaso a la sublime victoria. Jesús, el gran sumo sacerdote, versículo 14. Por tanto, dice el texto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, y cuando dice traspasó los cielos, no se refiere a la atmósfera, troposfera, estratosfera, lo que sea, ¿no? Cuando dice traspasó los cielos, ¿a qué se refiere? Pablo dice el tercer cielo, ¿no? Está hablando de otra dimensión, la dimensión donde el reino de Dios se manifiesta. Entonces dice, por tanto, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Iglesia querida, no permitas que nadie te mueva de tu fe. No permitas que nadie te deprima, que te haga entrar en angustia o en una depresión, sino que decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor está conmigo. Yo sé que no estoy solo, que el Señor me lleva de victoria en victoria. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, en un físico limitado como el nuestro, quiere decir, pero sin pecado. Jesús jamás pecó. Si hubiera pecado no tendríamos salvación nosotros. Se hubiera arruinado el plan. Cristo jamás pecó. Otra vez, porque no tenemos un sumo sacerdote, alguien que nos representa ante Dios el Padre, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es más, pasó más cosas que nosotros, sufrimientos que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, es la invitación para hoy. Hoy que estamos recordando la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si hoy estás pasando o estamos pasando una situación que nos genera dolor, angustia, tristeza, a veces desesperación, no sabemos qué pasos dar y decimos, estoy mal, no sé cómo puedo resolver esta situación, acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente al trono de su gracia. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo delante del Padre por nosotros? Aboga, intercede, es nuestro, me gusta el término aboga, porque es nuestro abogado, así dice la Biblia, está intercediendo por nosotros. Por ahí el Padre está viendo y nosotros
hicimos alguna macana y el Señor Jesucristo dice, yo pagué, yo di mi vida, mi sangre, intercede por nosotros. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros también intercede por nosotros a través de ese obrar poderoso con gemidos indecibles, dice la Biblia. Es decir, Dios el Padre nos ama tanto. Iglesia querida, si hoy puedo sintetizar todo el mensaje de Cristo, la obra del Señor Jesucristo, es Dios es amor. Dios nos ama con amor eterno. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo ha dispuesto todo, organizado todo, planificado todo, para que usted y yo seamos los recipientes, los que recibamos el amor de Dios en nuestras vidas, los receptores del amor de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí la invitación. Hoy, no sé cómo viniste a la casa del Señor, no sé cómo está tu vida, qué es lo que estás luchando o estás peleando para lograr. Acerquémonos confiadamente. ¿Cuántos se acercan hoy confiadamente al trono? Para hallar misericordia, hay perdón en Jesucristo, hay amor de Dios, hay perdón, hay restauración, hay nuevas oportunidades que Dios nos da y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora algunos pueden decir, bueno, Cristo apenas pudo realizar. Miren, vamos a leer Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Vamos a la palabra, vamos a escuchar palabra de Dios. Como digo siempre, a nadie le interesa lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo opino. Necesitamos escuchar palabra de Dios. Miren lo que dice Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El poder del Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Nosotros cuando nos bautizamos somos sumergidos en el agua y cuando salimos, esta es una forma de ilustrar, morimos ¿a qué? Al pasado, al pecado, y resucitamos a una nueva vida con Cristo. Vivimos una nueva vida con Cristo. Y dice el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, está hablando sin el pacto, estábamos lejanos al pacto de Dios, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos ¿qué? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué será esta acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria? La palabra de Dios, los mandamientos. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. La Biblia dice que cualquier persona, el que pecare, ese morirá, así dice la Biblia. Y estamos atados de pies y manos. ¿Qué vamos a hacer si el pecado nos lleva al infierno? ¿Cómo podemos salvarnos? A través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, os dio vida juntamente con Él. Él resucitó de los muertos, Él nos dio vida nueva y ahora Él vive por su Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo lo hizo? Perdonándonos todos los pecados, anulando ese acta de los decretos que había en contra nuestra que decía que si pecamos morimos. Sí, ahora dice, si pecamos somos dignos de muerte, pero la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que usted y yo podemos acercarnos confiadamente. ¿Y qué hizo más? Quitándola de en medio entre Dios y nosotros y clavándola en la cruz. Mire esa aparente derrota, ese aparente fracaso. En realidad, Cristo venció y derrotó a los poderes satánicos en la cruz y nos libertó a nosotros. No sé si me explico en lo que quiero hoy compartir, hermanos queridos. Somos tan privilegiados, tan bendecidos. Usted y yo somos a veces, discúlpeme la expresión que voy a poner, somos unos cachivaches. Somos un caos. Primero me pongo yo, en primer lugar. Somos un caos a veces.
Dice el apóstol Pablo, hablando de la condición humana, de nuestra situación de personas afectados por una naturaleza caída, lo que quiero hacer, eso no lo hago, lo que no quiero hacer, eso hago. Y el apóstol Pablo, un gigante de la fe, pero él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, estoy atado en este cuerpo que los griegos decían que era la cárcel, ¿no? Nuestra cárcel, nuestra naturaleza caída. Dice la Biblia que engañoso es, ¿qué cosa? ¿El riñón? No. El corazón del hombre, engañoso más que todas las cosas. Es decir, no hay una persona buena, no existe. Salvo, por supuesto, pensemos en un bebé que no sabe lo bueno y el mal. Claro, no, por supuesto. Pero ya por la naturaleza estamos afectados y destinados a la perdición eterna, a menos que Cristo nos salve. Por eso dice que el Señor anuló los decretos que había en contra de nosotros y clavó en la cruz esos decretos, anuló esos decretos, ahora somos libres en Cristo. Y el versículo 15, y despojando a los principados que nos acusaban, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario y luego se levantó de la tumba con poder y está con nosotros por el Espíritu Santo y nos lleva de victoria en victoria, nos lleva de bendición en bendición. Gloria al Señor. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Vamos a leer Juan 12, vamos palabra. Juan 12, 23. Juan 12, 23. Juan 12, 23. Le voy a pedir, Manuel, ¿me pasas esa botellita de agua, por favor? Gracias. Juan 12, 23. Muchas gracias. Esta es agua bendita. Es agua especial. Juan 12, 23, ahora está mejor. Si no tengo una voz, digo. Juan 12, 23 dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Imagínense que de repente los que cultivan el trigo, dice, no vamos a gastar el trigo, lo vamos a dejar bien guardadito, no vamos a plantar porque queremos guardar el trigo, porque si no, si lo ponemos en la tierra, se va a pudrir y todo eso. Dejémoslo, ¿qué va a pasar? La humanidad se muere de hambre. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere y ocurre ese proceso, ¿lleva qué? Mucho fruto, dice la palabra. Mucho fruto. Y nosotros somos como el grano de trigo. Tenemos que ponernos en las manos del Señor. Amén. Es decir, Señor, aquí estoy con mis fallas, con mis errores, con mis debilidades, con mis flaquezas. Aquí estoy, necesito tu ayuda. Si el grano de trigo no cae y muere, necesitamos morir. ¿A qué necesitamos morir, iglesia? Al pecado, a nuestras pasiones y deseos, a nuestras malas tendencias. Necesitamos morir a esos deseos que el diablo, que nos predica también y nos quiere poner en nuestra mente, instalar. No hagas esto, no te consagres, no sigas al Señor, no des para el reino, no te rindas al Señor. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida dice, no, no. Yo me cuido tanto que yo solamente me cuido y estoy en mis cosas, pero no tengo ni tiempo para ir a la iglesia, ni estar orando, ni leyendo la Biblia, porque yo me tengo que cuidar a ver que tengo que estar 10 puntos. Bueno, religiosos, ¿no? Muy bien. El que ama su vida y lo pone primero antes que la persona de Dios, la perderá.
Y el que aborrece su vida, aborrecer es no odiar, sino que amar menos significa. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna lo guardará. Es decir, que el que ama más a Dios que a su propia vida, tendrá vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, escucha iglesia, mi Padre le honrará. Y mire, nuestro Padre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Dios te honra, no lo hace como así nomás. Dios te honra en serio. Amén. Te bendice, no te deja faltar nada. Amén. Gloria a Dios. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, decía el Señor. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, de esta situación, de esta prueba, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esa debe ser nuestra misión. Señor, glorifica tu nombre, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en todas las áreas de mi vida, hágase tu voluntad. Ahí nos convertimos en siervos del Señor. Y para finalizar, Juan 10. Juan 10 es un pasaje tan conocido para todos nosotros, pero que nos habla bien claro el ministerio del Señor a nuestro favor. Juan 10, 9. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá, habla de libertad, ¿no? Entrará, saldrá y hallará pastos, habla de provisión. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mire lo que hace el enemigo. Hurtar la paz, quitarnos la vida, matar la esperanza, matar nuestra vida espiritual, todo. Hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos reciben la vida abundante del Señor? Amén. Gracias, Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Le decían al Señor cuando estaba en la cruz, sálvate a ti mismo, si pudiste sanar a otros y hacer milagros, sálvate a ti mismo. Pero Él dijo, para esto he llegado en esta hora, para dar mi vida. Le dice el diablo en un momento, dile a esas piedras que se conviertan en pan, y el Señor podría haberlas transformado en sushi, si quería, en un asado argentino. Pero el Señor, usando la palabra, Él no estaba pensando en sus deseos, estaba obedeciendo al Padre. Se puso en nuestro lugar y fue ese ser humano perfecto. Si no hubiera muerto Jesús por nosotros, no habría salvación, no habría vida eterna para los seres humanos. Nos hubiéramos perdido irremisiblemente y hubiera sido el eterno fracaso. Pero hoy, de un aparente fracaso, usted y yo y el Señor nos vamos a una sublime victoria, a una victoria eterna. Dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos, sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice la Biblia que el Padre le sujetó a padecimiento, sujetó al Hijo a padecimiento. Lo llevó a esa condición de siervo, y en la condición de siervo se humilló hasta lo sumo. Pero Dios lo exaltó sobre todo nombre. No hay otro nombre más alto que el nombre del Señor. Sobre todo lo que existe, Él es el Señor. El Señor Jesús le dice a los que le estaban mirando en la cruz, yo podría pedir una legión de ángeles. Y en un segundo, no, Él es Dios. Le decían, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Personas inspiradas por Satanás para que Jesús no hiciera la voluntad del Padre y dijera,
Está bien, bajo de la cruz y les muestro a todos y los quemo a todos. No, ¿qué dijo? No mi voluntad, Padre, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y en esto tenemos que imitar, hermanos queridos. No permitamos que nadie nos contagie. Iglesia querida, ponete de pie.